Hoy vamos a hablar sobre uno de los métodos más efectivos para memorizar las escrituras: la repetición constante. Este es un enfoque simple pero muy poderoso que ha sido utilizado durante siglos para aprender y recordar pasajes bíblicos. Entonces, ¿cómo funciona y por qué es tan eficaz? Primero, hablemos del proceso de repetición. La idea principal es que cuando leemos o decimos algo en voz alta varias veces, nuestro cerebro comienza a retener esa información. Es como un músculo. Cuanto más lo ejercitamos, más fuerte se vuelve. Esto es particularmente útil para memorizar versículos bíblicos, ya que la repetición constante permite que las palabras se graben en nuestra memoria a largo plazo. ¿Cómo puedes aplicar este método? Comienza seleccionando un versículo o pasaje que quieras memorizar. Léelo en voz alta varias veces, enfocándote en cada palabra. La clave aquí es hacerlo regularmente. Esto significa que no solo lo leerás una vez y ya está. Dedica unos minutos al día a repetir ese mismo versículo. Esto puede ser mientras estás en casa, caminando o incluso en momentos de tranquilidad como antes de dormir. Otra técnica dentro de la repetición es dividir el versículo en partes más pequeñas. Repite una parte, memorízala y luego pasa a la siguiente. Una vez que hayas memorizado cada parte por separado, repite el versículo completo de manera constante hasta que lo recuerdes por completo. Esta segmentación hace que sea menos abrumador, especialmente cuando intentas memorizar versículos largos. Además, la repetición constante no se limita solo a la lectura. Puedes escribir el versículo varias veces o incluso grabarte a ti mismo recitándolo y escucharlo repetidamente a lo largo del día. Cada una de estas acciones refuerza el versículo en tu memoria de manera distinta, lo que hace que sea más fácil de recordar en el futuro. Al final, lo más importante es ser consistente. La repetición constante es efectiva porque a través de la práctica diaria, el versículo se convierte en una parte natural de tu pensamiento. Uno de los métodos más efectivos para memorizar las escrituras es utilizar asociaciones visuales. Este método se basa en conectar los versículos o pasajes de la Biblia con imágenes o símbolos que representen su significado. La idea detrás de las asociaciones visuales es que nuestro cerebro procesa y recuerda las imágenes con mayor facilidad que las palabras solas, por lo que vincular un concepto bíblico a una representación visual puede hacer que sea más fácil de recordar. Imagina que estás memorizando el versículo «El Señor es mi pastor, nada me faltará», de Salmos capítulo 23, versículo 1. Una forma de recordar este versículo sería visualizando a Jesús como un pastor guiando a las ovejas por un camino verde. Al tener esta imagen clara en tu mente, será mucho más fácil recordar el contenido del versículo porque tu cerebro asocia las palabras con una escena visual. Este método también es útil cuando se trata de memorizar pasajes más largos. Si, por ejemplo, estás tratando de memorizar los 10 mandamientos, podrías crear una imagen mental que represente cada uno de ellos. Podrías visualizar una tabla de piedra para «No tendrás dioses ajenos delante de mí», y una familia feliz para «Honra a tu padre y a tu madre». Estas imágenes funcionan como anclas que ayudan a recordar los conceptos de manera más eficiente. Además, puedes llevar este método un paso más allá utilizando recursos visuales como tarjetas con ilustraciones o gráficos que representen los versículos. Al leer la escritura mientras miras una imagen que la simboliza, estás reforzando tanto la memoria visual como la auditiva. En resumen, el uso de asociaciones visuales transforma el proceso de memorización en algo dinámico y más accesible. En lugar de depender solo de las palabras, combinas imágenes que pueden activar áreas adicionales del cerebro, facilitando el aprendizaje y la retención de las escrituras. Este enfoque no solo te ayuda a recordar, sino que también hace que la memorización sea una experiencia más enriquecedora y significativa. Dividir un versículo largo o un pasaje en partes más pequeñas es una técnica extremadamente efectiva para memorizar las escrituras.
Este método se basa en la idea de que el cerebro procesa la información de manera más eficiente cuando se presenta en fragmentos manejables. Intentar memorizar un versículo completo de una sola vez puede resultar abrumador, pero cuando se descompone en frases más pequeñas o secciones clave, la tarea se vuelve mucho más sencilla y accesible. El proceso puede comenzar seleccionando el versículo o pasaje que deseas memorizar. Luego, lo divides en fragmentos más cortos, que pueden ser frases individuales o incluso palabras clave dentro del versículo. Cada uno de estos fragmentos es memorizado de manera independiente antes de pasar al siguiente. Al combinar las partes gradualmente, el versículo completo se irá formando en tu memoria sin que se sienta como una carga abrumadora. Esta técnica es especialmente útil cuando se trata de versículos o capítulos más largos que contienen ideas complejas o múltiples conceptos. Por ejemplo, si un versículo habla de varios principios, puedes enfocarte primero en la idea principal, luego memorizar la idea secundaria y finalmente unir ambas. Esto no solo ayuda a recordar el contenido, sino también a entender mejor el significado del pasaje. Una vez que hayas memorizado cada parte por separado, puedes intentar recitar el versículo completo. Si encuentras alguna parte difícil de recordar, puedes repetir ese fragmento específico hasta que lo domines por completo. La repetición de las partes pequeñas consolida el aprendizaje y facilita la integración de todo el versículo o pasaje en tu memoria. El método de dividir en secciones es útil tanto para principiantes como para aquellos que ya tienen experiencia en memorizar las escrituras, ya que permite un enfoque estructurado y gradual que maximiza la retención. Escribir a mano los versículos de la Biblia es un método subestimado, pero extremadamente eficaz para memorizar las escrituras. A diferencia de simplemente leer o recitar de memoria, el acto de escribir activa partes del cerebro que no se utilizan de la misma manera cuando solo estás leyendo. Cada vez que escribes, estás integrando la información de forma visual, táctil y motora, lo que hace que sea mucho más probable que retengas lo que has aprendido. Imagina que estás transcribiendo un versículo clave. Al tomar lápiz y papel, el simple hecho de trazar cada letra y cada palabra te obliga a concentrarte más intensamente en lo que estás haciendo. A medida que escribes, tu mente comienza a procesar el versículo de una manera diferente. Es como si el acto físico de escribir ayudara a que esas palabras se graben más profundamente en tu memoria. Además, cuando escribes algo a mano, tu cerebro presta más atención a las pequeñas particularidades del texto. Por ejemplo, podrías darte cuenta de cómo se estructuran las frases, de las repeticiones de palabras o de las conexiones entre diferentes ideas del pasaje. Este nivel de detalle es mucho más difícil de captar cuando simplemente estás leyendo. Al estar involucrado físicamente en el proceso, la memorización ocurre casi de manera automática. Este método también tiene el beneficio adicional de que te obliga a reducir la velocidad y a reflexionar sobre el significado de lo que estás escribiendo. Vivimos en una era de constante estimulación digital donde la velocidad parece ser lo más importante. Escribir a mano, en cambio, te hace desacelerar y te permite meditar en las escrituras de manera más profunda. Si estás buscando una manera práctica y eficaz de memorizar las escrituras, intenta escribirlas a mano. Cuando hablamos de memorizar las escrituras, no se trata solo de recitar palabras de memoria. Uno de los métodos más efectivos para realmente fijar los versículos en tu mente y en tu corazón es la reflexión y la meditación. Este enfoque no solo te ayuda a recordar los pasajes, sino que también te permite profundizar en su significado y aplicar las enseñanzas en tu vida diaria. Reflexionar sobre un versículo significa pensar en su contexto, en quién lo dijo, por qué lo dijo y cómo encaja en la historia más amplia de la Biblia. Esta reflexión te permite ver más allá de las palabras y entender el mensaje que Dios quiere transmitir.
Por ejemplo, si estás memorizando un versículo sobre el perdón, no solo te concentras en recordar las palabras exactas, sino que también piensas en cómo puedes aplicar ese concepto de perdón en tu vida diaria. ¿A quién necesitas perdonar? ¿Cómo te ha perdonado Dios? La meditación es un paso más allá. No se trata solo de reflexionar, sino de dejar que esas palabras llenen tu mente y tu espíritu. Puedes repetir el versículo en silencio, una y otra vez, mientras permites que el significado penetre en lo más profundo de tu ser. Durante este tiempo de meditación, es común que Dios te hable de manera más personal, dándote una comprensión más profunda o revelándote algo nuevo sobre el pasaje. Al tomar el tiempo para reflexionar y meditar sobre las Escrituras, no solo mejorarás tu capacidad de memorizar, sino que también desarrollarás una conexión más íntima con la palabra de Dios. Este método te ayuda a retener los versículos porque estás internalizando su significado, haciéndolos parte de tu vida. En lugar de simplemente recitar palabras, estás creando un vínculo espiritual con el texto, lo que hace que sea mucho más fácil recordar los pasajes a largo plazo.